Minuto 96. Después de equivocarse rotundamente al querer traer a un jugador de River sin rodillas y arruinarme la continuidad del programa haciendo un episodio oscuro que quedará para la historia como el fichaje que nunca fue, Pumas o la directiva por fin fichan a un futbolista que maneja la posición de lateral izquierdo. Ya lo decían algunos chats, el grupo de Facebook y demás lugares que Rubén Duarte podría ser el reemplazo de lo que nunca fue la momia letargada de Adrián Aldrete. Un tipo que era considerado como lateral nominal, pero que bien podría cumplir con la función de central cuando se le necesitase, en dado caso de una lesión o de una suspensión de los titulares. ¿Cómo va a impactar entonces Duarte en el esquema del equipo universitario? Algunos van a especular, como se dice casi siempre ya desde Lilini, que Pumas apunta a jugar con una línea de 5, lo cual no me parece que sea lo que vaya a pasar, pues considero que desaprovechar un año de trabajo con el sistema del 4-4-1-1 que viene manejando el club desde que Lema llegó de auxiliar con el turco sonaría ilógico. A eso hay que agregar que esa variante, cuando se ha utilizado, pocas veces ha sido eficaz en este último año. Es una cuestión de manejar el estilo o no, y ni Turco ni Lema parecen dominarlo del todo. Aunque siempre se puede hacer mucho trabajo de pretemporada y desarrollar nuevos conceptos, uno nunca sabe, pero normalmente en el fútbol mexicano un equipo mantiene un esquema constante a lo largo del torneo o gestión de un DT. ¿No vamos a ver la línea de 5 entonces? Tal vez sí, para cerrar algún partido, en dado caso de que quieran salir a trabar un poco más el juego contra clubes como Chivas, Tigres o Monterrey, quizás hasta Cruz Azul, a quienes les puedes competir mejor si equilibras tanto el duelo en medio campo como en las bandas. Por otra parte, hablando exclusivamente del rendimiento del jugador Duarte, no hay que rascar demasiado. Hay muchas buenas referencias de él, aunque de todos modos voy a hacer más adelante un recuento breve de su carrera o sus momentos más importantes. El tipo sí tiene una gran técnica individual como para salir a tirar centros que terminen en asistencia como este, o alguno que otro tiro con dirección al arco, que para mantener las expectativas altas de momento sobre este fichaje, acá les dejo este golazo, una definición con tiro de larga distancia pegada al palo. Aclaremos de una vez, no es que estemos viendo a un Marcelo español ni mucho menos, pero tiene la idea para ir a la ofensiva sin descuidar demasiado el trabajo defensivo, según lo que pude ver, pero al rato vamos a ver más estadísticas. Recordemos de todos modos, Aldrete cuando llegó también demostraba buena técnica, hizo de hecho un golazo contra el Necaxa, pero a la larga le costó demasiado ya continuar con el ritmo de competencia y terminaba siendo uno menos en la cancha, con todo y la devaluada cinta de capitán que le dieron. E insisto en esta comparación porque Duarte por su lado tiene 28 años a cumplir 29 a finales de este año y no parece que vaya a disminuir demasiado el ritmo que ya tiene, al menos en un par de años más. De hecho, increíblemente parece que llega en el punto de su carrera donde aún puede dar el último estirón antes de que empiece la debacle de los 32 o 33 años. Suena perfecto porque tácticamente te va a resolver muchas cuestiones al poder cubrir dos posiciones que normalmente duelen ante las ausencias o bajas de juego de los chicos que aún están en formación. Rivas y Monroy van a tener mucho más respiro y no van a tener quizás tantas lesiones musculares. E incluso Rubén Duarte es una amplia mejora al jugador que cumplía con su rol en la plantilla anteriormente, como fue Aldrete. ¿Qué puntos negativos tiene entonces? Pues tiende a provocar penales. Mr. Chip lanzó en X hace unos años una estadística interesante que abarcaba de 2011 hasta 2021, y es que Rubén Duarte había provocado 9 faltas que fueron sancionadas como penal, para colocarlo en un empate en el top 6 de ese ranking negativo, por debajo de Íñigo Martínez con 15, Sergio Ramos con 13, Gené con 10 y empatando a 9 con Marc Bartra y Facio. Tema no menor, aunque le podemos quitar lo alarmante si revisamos que a lo largo de su carrera apenas ha sido expulsado una sola vez por tarjeta roja directa en la temporada 2018-2019. Y acá les dejo la patada en cuestión que lo terminó marginando de aquel partido contra el Eibar, después de una revisión rigorista en el videoarbitraje. Además de esta sanción, le sumamos otras 5 expulsiones por doble tarjeta amarilla, un tema a considerar, dadas las malas estadísticas de nuestros defensas caros, Licha y Nathan. El hecho de que tengamos a un futbolista con esos números tan pequeños y positivos en ese rubro es ganancia. Apenas 6 expulsiones en 348 partidos oficiales que ha disputado en su carrera con el Español, Español B y recientemente en el Alavés, donde además jugó ya 51 partidos en total como capitán. Al estar este jugador en un club de media tabla para abajo, no podemos hablar por supuesto de logros demasiado importantes a nivel de primera división,
aunque sí podemos hablar, eso sí, de su cortísimo historial de lesiones, 6 en total entre 2018 y mediados de 2024, con tan solo una fuerte en 2018 que fue un esguince de tobillo, del que afortunadamente no volvió a resentirse. Solamente son cuestiones musculares y alguna que otra cosa medio extraña. Usted dirá, ¿eso qué tiene que ver? Yo quiero saber si el tipo juega, no si tiene dolor de rodillas, cuando hace frío o ciática, pero en realidad no es un tema menor. Estamos hablando de un futbolista que, a comparación de David Martínez, que se cayó, no tuvo una lesión que pusiera en peligro hasta su carrera o lo mantuviera un largo periodo reciente fuera de la actividad futbolística. Rubén Duarte llega bien físicamente, aunque el único pero que podría tener esta negociación, o quizás la aparición de alguna cláusula incómoda, es ahora sí la cuestión de la gente que lo representa. CAA Stellar, la agencia de representación de jugadores a la que gente como Bragarnik, Carlos Hurtado, Peace Group y demás quisieran aspirar a ser, pero no parece que lo vayan a lograr pronto. Quizá nunca. Esta agencia representa a grandes talentos en la actualidad de la talla de Eduardo Camavinga, Ibrahima Konaté, Jack Grealish, Kobbie Mainoo, entre otros talentos, que suman una cantidad de más de 200 futbolistas repartidos por toda Europa y hasta la misma MLS. Quizás sí, con alguno que otro manejo turbio detrás, pero como sea, están bien establecidos como la agencia más importante del planeta fútbol, con dos fundadores, el empresario judío Jonathan Barnett, que se acaba de retirar, y su socio David Manasseh, quienes han negociado incluso con tiburones de la talla de Florentino Pérez, por ejemplo, en la histórica transferencia de Gareth Bale por 100 millones. Otro tema no menor, pues el agente judío consiguió sacarle esa cantidad al gángster de gángsters de las transferencias, Florentino, que dio resultados y títulos al Real Madrid el señor Gareth Bale, eso sí, pero al mismo tiempo el fichaje de Bale de CAA Stellar les abrió toda la brecha para que también su crecimiento en el fútbol español se diera exponencialmente, hoy representando a muchos talentos jóvenes y alguno que otro extranjero junto a Camavinga, por supuesto, aunque obviamente estos dos hombres no pueden controlar todo el negocio y sí tienen alguno que otro agente asociado controlando cada zona del mercado europeo. Y el que nos interesa, encargado del fútbol español, es Luis Alonso, un señor que se ha preparado ante la Federación Española para obtener la licencia de agente por la FIFA como representante, y que además varias entrevistas lo pintan como un gran impulsor de talento en su puesto, aunque como todos en ese negocio, el representante del próximo jugador de Pumas tiene un punto negro en su carrera, al menos un punto negro comprobable. Nabil El Sar, futbolista marroquí, había llegado como agente libre precisamente ese año y ya estaba apalabrado con el Granada, pero justo antes de haber concluido las pláticas, la negociación tomó un giro extraño cuando el representante Luis interfirió en las negociaciones. Y acá cito la nota del sitio de noticias Mundo Deportivo. El Granada añade en su comunicado que estudia tomar las medidas legales contra Luis Alonso, entre otras, iniciar un expediente ante la sección ética del Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol para restablecer el honor de una institución que tiene más de 85 años de historia. Al final del día, el Sar terminó llegando al Leganés y Alonso publicó burlonamente un tuit que no pude hallar porque su cuenta es privada, pero decía, según este periódico, lo han querido pero no han podido, en un tono burlón y con emojis igual. Entiendo que esto puede sonar demasiado negativo, amarillista, pero con la realidad que hay en Pumas, que nos persigue la tragedia por más de una década ya, no hay que pasar por alto este tipo de informaciones, en caso de que se presenten cosas raras. Así que, al menos desde este canal, tenemos la lupa puesta en la negociación de Rubén Duarte, que según el periodista Paco Vela ya está cerrada. Así es, esta vez él dio la exclusiva, comiéndole el mandado al reportero de Bisbirige y al argentino que cobra por leer notas, citando sus propias palabras, Bueno, pero hablamos ya de los temas oscuros, las estadísticas negativas y un poco de cómo juega el futbolista español. Ahora vamos a responder una pregunta importantísima, cuya respuesta va a ilustrar por qué considero que la mejor cualidad no solo está en su habilidad para poner asistencias, sino que tuvo además que hacer un gran esfuerzo Duarte para levantarse después del peor momento de su carrera, en el peor momento también de la historia reciente del Alavés. No sin antes decirles que por favor, antes de continuar, nos ayuden a que este análisis completo del nuevo refuerzo de Pumas llegue a más gente con su suscripción. Estamos muy cerca de los 8,000 gracias a todos ustedes. Comparte además este video
deja tu like y comentario para que el algoritmo recomiende más el video por sí solo. Y ahora continuamos con la relativamente breve de explicar, pero seguramente muy difícil de conseguir, historia de liderazgo del nuevo defensa izquierdo de Pumas. Y es que tuvo la mala suerte de ser parte del descenso de su equipo a la segunda categoría del fútbol español, en lo que fue una temporada desastrosa en todo sentido. En esa 2021-2022, Duarte, jugando de lateral titular, perdió los 2 primeros juegos por una goleada contra el Madrid, esperable, y después siendo expulsado por doble tarjeta amarilla en la segunda jornada en la derrota de su equipo por 1-0 de local contra el Mallorca. A esos 2 primeros partidos le seguirían 3 derrotas más contra Valencia, Osasuna y Español, con todo y el regreso de Duarte después de su suspensión. Nada parecía ir bien y encima tenían que enfrentar al equipo del Cholo Simeone para intentar salir del fondo de la tabla en esas primeras jornadas. Y ahí fue cuando empezó a aparecer el espíritu guerrero del lateral, que puso esta asistencia de crack desde el tiro de esquina para ganar por un gol tempranero al Atlético de Madrid en aquel 25 de septiembre de 2021. A pesar de ese destello de esperanza, el torneo del Alavés seguiría con altibajos, un par de derrotas y luego un par de victorias que al menos les darían algo de coraje para visitar el Camp Nou en la jornada 12 y eventualmente sacar un empate contra el Barcelona con Duarte los 90 minutos. En ese mal inicio del Alavés, el lateral estaba siendo dueño de la posición y era de lo poco rescatable del equipo que, pese a las derrotas, empezaba a dejar de conceder tantos goles y volvería a ganar un partido en la siguiente fecha contra el Levante, con un penal provocado por la insistencia de Duarte en el ataque y una asistencia excelsa del mismo jugador que nos demuestran aún más las cualidades como opción ofensiva que tiene Rubén, aunque lamentablemente su equipo no conseguiría ser regular a pesar de los intentos del defensa de aportar para algo más, pues después de esa victoria no volvieron a sumar de a 3 puntos por 11 fechas seguidas, lo que los condenaría a tener sí o sí un cierre perfecto, lo cual no pasó, pues con todo y que rescataron 4 puntos, una victoria y otro de un 2-2 muy bueno con otras 2 asistencias de Duarte, una mejor que la otra, primero una para encontrar bien a su compañero entre muchos defensas y otra que igual parece de fuera de serie, el estilo de pases que te dan un video de highlights para que te vendan en 80 millones, pues con todo y que se iba cayendo, Duarte pone una comba sin ver a su compañero que entra caminando por la línea de meta. Ojo para los delanteros como Memo Funes, van a ser grandes opciones de pases si este tipo está afinado. Pero bueno, ya para no hacer más largo el cuento, el Alavés en las últimas 12 jornadas apenas sumó 10 puntos más y a pesar de que Duarte volvió a tirar una asistencia, no les alcanzó para mantener la categoría. Rubén era uno de los pocos destacados del club y lo más sensato era que el tipo no bajara de división y pudiera mantenerse en la máxima categoría de España. Había ofertas del Rayo Vallecano y del Mallorca, que al final no se concretaron. Incluso, como parte del fracaso, las críticas no se hicieron esperar de parte de sus aficionados, algunas muy ácidas. Ya me dirá usted y el tiempo si tenían razón. Duarte terminó quedándose a pesar de todo, se hundió con el barco y jugaría después 37 partidos de 42 en el torneo de segunda división, donde su equipo siempre se mantuvo en los 4 primeros puestos. Cabe destacar que le alcanzó para seguir poniendo pases de gol, con 6 en total en esa temporada, y recibir la cinta de capitán durante todo el torneo casi, jugando como lateral izquierdo, para terminar disputando el playoff por el ascenso para la liga, donde el Alavés solo concedió un solo gol en contra en los 4 partidos que jugó. Al final, ese último partido, el Alavés lo ganaría sobre la hora contra el Levante, en un cierre cardíaco definido por una mano imprudente de un defensa. Así entonces, Duarte había conseguido un logro importante para cualquier futbolista que haya sufrido el drama del descenso, y era ascender en la siguiente temporada con el mismo club con el que fracasó. Se había redimido y ahora en la primera división regresaba con ganas de mantener la categoría y seguir siendo un jerarca en la defensa, a pesar de que según sus aficionados era más un jugador de temple que de técnica. Insisto en la parte de que al menos para el nivel de Liga MX, los pases que se le ven en estas jugadas destacadas son muy buenos, y de hecho en su temporada de regreso en la Liga Española, si bien su club llegó a estar en la posición 17 en algunas fechas iniciales, terminaron en la 10ª posición y Duarte se mantuvo como capitán en 21 de los 28 partidos que jugó. En ese sentido, algunas molestias musculares y bajas de juego sí lo marginaron en el último año de ser titular indiscutible, pero la jerarquía la retomó de su historia de redención al lograr el ascenso, y su ciclo en la media tabla del fútbol español parece hoy encontrar un final en una liga exótica, digámoslo como lo que es, como la Liga
MX. A título personal, a Rubén poco le quedaba por demostrar en ese sector del fútbol español, y por los comentarios, y que nunca logró dar el salto a los primeros planos del balompié de su país, la decisión de venir a México y a Pumas con la etiqueta de capitán y figura del Alavés es sabia, y esperemos si le resulte. A pesar de las buenas cosas y las malas cosas, el jugador está obligado a responder en la cancha, y una vez que pasen unas 5 o 6 jornadas, podremos empezar a dar algunas conclusiones. A mi parecer, con cualquier fichaje te das cuenta en los primeros 6 juegos si va a pasar o no algo con él. Y las estadísticas que vamos a presentar a continuación adquieren o van a adquirir un contexto completamente diferente. Esta es una comparación entre Duarte y todos los jugadores de su posición entre las principales 5 ligas de Europa. Son gráficas percentiles del sitio especializado Opta Analyst y se leen así: Duarte hizo más goles que el 86% de jugadores con mínimo 500 minutos jugados en esas ligas. Este coeficiente toma en cuenta goles y asistencias. Tiró más al arco que el 77% de los laterales de la élite de Europa. Creó más oportunidades que el 79% de futbolistas comparados con él. Esto, además de las asistencias, se guía por la estadística inflaglobitos de pases clave. No me genera mucho. Y después viene lo importante, que me asusta. Apenas superó al 22% de futbolistas con los que se le comparó en la élite del fútbol mundial en cuanto a acciones defensivas como despejes y coberturas correctas. Y un empate de 36% de comparaciones ganadas en el apartado de los robos de balón y duelos aéreos. Si esto lo ponemos en promedios como si estuviéramos en la escuela, en el apartado del creativo, Duarte tiene 3.9. En el apartado de ofensor tiene 6.6 y en el de defensor tiene 3.2. Si bien un modelo estadístico no te define muchas cosas del juego de un futbolista, por eso este deporte no deja de ser la dinámica de lo impensado, estos números son algo bajos, pero también hay que entender que se dieron en el contexto del fútbol español, y a veces lo que es un 6 allá, acá puede ser un 7 u 8 con suerte, pero esos puntos en defensa, eso sí, me parecen algo negativos. Cuidado con ese problema que tiene todo el fútbol actual, de que los defensores laterales tendrían que ocuparse primero por defender, no por ser atacantes nada más, sobre todo cuando se quedan en medio, ni atacan ni defienden, aunque usted siempre tendrá la mejor opinión y el futbolista la pelota en los pies para demostrar con hechos lo que puede aportar o no. Acá tratamos de traerles todos los puntos positivos y negativos más completos de un futbolista para que usted no solo se quede con las jugadas destacadas, que cualquier pelagatos puede sentarse a ver y poner cara de oligofrénico y vendernos a un super crack, cuando siempre hay que mantener expectativas conservadoras hasta no ver al jugador. Es mi consejo y también lo he aprendido. Gracias por ver el capítulo 113 de Minuto 96. Como siempre, les dejo acá en comentarios el enlace al grupo de Facebook para que estén enterados de todas las novedades del canal y discusiones del equipo. Y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a Alexis hasta Cancún, SG7 FIFA Games, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Uciel MX, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Pepe Rashid, Javier San 31, Carlos Zamora Sotelo, Mapsin ZE3, Adán Lanús, Álvaro Leiva, Diego Parker, César Morales, Elian Carrillo, Miguel Arturo Gómez, Ranco Sasa, Mova Kevs ML, Ángel Fabián Tenorio, Mando Lemus, Arturo Solís, Babyface, Camazots, PJ Jeans, Lágrimas Negras de un Vampiro, Paco Galván, Uriel Hernández, Juan Pérez, Héctor González, Dani Centeno, Joker Rizadica, Rubiel Gamboa y familia hasta Villaflores, Chiapas, Eduardo Garrido y Angie hasta Fort Wayne, Indiana, Quique Moreno, Yeshua López, Miguel T, Juan Carlos Hernández, Luis Chávez, Juan José Cortés y su hijo Alejandro, Alexis Sanz, Lenin Cano, Isacrac, KRQ11, Edgardo Hernández, Xavi Torres, Marco Antonio López Medina, Ángel Melgoza, Néstor Pérez hasta Richmond, California, César Martinioli, Uriel Stone Méndez, su esposa Iraíz e hijos Fabián y Valeria, Raciel, Daniel Huerta, El Chino Piedra, John Ramírez, Daniel Pozos, Rodrigo Domínguez, José Alfonso García, Juve Arenas, Nico y su hijo Nico 30 hasta Uriangato, Vicente Hernández Alonso, Ángel López, Tavo Cervantes, José Abraham Ramírez Ambrosio, Juni R7, Brandon B, Jesús Ángel Noriega, Saúl Santamaría, Edgar Racte hasta Utah, Jorni Pedro, David Alba, Carl Johnson, Janael Ortega, Arroyo Dávila Jesús, Alberto Hernández Moctezuma, David Cruz Larios, Miguel Santana, David Martínez hasta Monterrey, Pepe hasta Brasil, Ezequiel CH, Sabino Alba, Óscar Espinosa, José Tadeo Macías Medrano, Osvaldo Martínez, Luis Guevara, Alfonso de la Rosa, Arigualo 95, Daniel Varela hasta Argentina, Iván Soldevilla, Jair Correa, Mike, Marco Cuevas, Alejandro Parada, Rick Cebadúa, Kai San, Jorge Santiago Moreno, Tizoc Vázquez y Otto Smith. Muchas gracias a todas y todos por comentar. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.